might seem crazy what I'm about to say. Listos para continuar con más de la programación acá a través de esta tu estación Radio Rumba 106.9, y qué bueno que tengamos hoy la oportunidad de hablar de un tema que es bastante inusual, del que no se habla con mucha naturalidad. Es ese tema que casi nunca se lo toca en ninguna de las familias y en la vida personal en general, y que es un poco cómo afrontar el tema del duelo o la pérdida de un ser querido. Para ello, hoy tenemos una invitada de lujo, Meli. Así es, Liz, y bueno, un gusto estar con ustedes, chicos, nuevamente. Hoy nos acompaña la psicóloga Gabriela González Bustamante, de Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. ¿Cómo superar el duelo ante la pérdida de un familiar? Así que quédate con nosotros y le damos la bienvenida, psicóloga Gabriela. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Reciban un cordial saludo desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. Es un servicio que parte de la responsabilidad social de la empresa de Funeraria Jaramillo y que está abierta a la ciudadanía desde un enfoque completamente gratuito. Para nosotros es importante saber que están acompañados en medio de esta pérdida, e incluso hay una premisa que siempre está en la mente, ¿no? Que claro, adquieren el servicio esequial, se los acompaña bajo la responsabilidad de esos momentos tan desafiantes, pero ¿qué ocurre con las familias luego que salen del servicio? ¿Qué ocurre con las familias cuando pasa la novena y ya los familiares se van a sus ciudades, los amigos vuelven a su rutina? ¿Qué pasa con estas familias? Entonces, a partir de la unidad queremos hacerles sentir esa compañía y ese apoyo profesional y confidencial a través de nuestros servicios gratuitos. Así que ese es el recordatorio también de que estamos aquí con ustedes. Qué bueno tener la oportunidad de hoy hablar de este tema que de alguna manera es parte natural de la vida, pero que, como lo decía al inicio, no nos educamos para entender, aunque en la escuela sí nos enseñan, no nace, crece, reproduce y muere, pero cuando ya va pasando el tiempo y uno va involucrándose emocionalmente, uno se proyecta para la vida, más no en ocasiones para saber que todos tenemos una fecha límite establecida y que a todos nos va a llegar a pasar. Entonces, cuando en un momento determinado dentro de un círculo familiar alguien se va, pues es un dolor inmensamente fuerte, inmensamente grande, y es ahí cuando nosotros, que atravesamos por una situación de esa naturaleza, no sabemos qué camino escoger, hacia dónde dirigirnos, cómo hacer llevaderos nuestros días, y es justamente evitar que se caiga en temas de depresión, en círculos familiares, porque no solamente a veces es uno o dos miembros de la familia, a veces son todos. Entonces, ¿de qué forma ustedes están trabajando directamente para mejorar esta condición? Desde la línea de atención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué quiere decir esto? Desde la prevención, el acompañamiento, la intervención y la preparación de proyectos que también permitan acompañar a las familias a corto y a largo plazo. Por ejemplo, nosotros brindamos espacios o talleres, charlas completamente gratuitas en las instituciones educativas, en las empresas, tanto por gestión por parte de nosotros de asistir como por parte de las instituciones y sus invitaciones. Por ejemplo, en estas charlas hablamos sobre qué implica vivir un proceso de duelo. En las instituciones educativas, recuerdo ahora mismo que fuimos a un colegio y hablábamos sobre cómo acompañar de manera empática a un compañero del aula que ha perdido a un ser querido, porque nosotros cuando de pronto creo que todos hemos vivido la experiencia que hay un momento que llega el profesor, llega el inspector y nos dice vamos, y no sabemos a dónde, y nos dicen bueno, nos vamos a dónde, a funeraria. Sabemos que de alguna forma alguien falleció, pero no sabemos cómo llegar, no sabemos qué decir, no sabemos lo que implica vivir este ritual funerario. Entonces, cuando la comunidad pierde de pronto a uno de sus integrantes, asistimos también. Así como a las empresas, hay temas muy presentes aquí en la ciudad y a nivel general, ¿no? Temas como suicidio, el acompañar a través de grupos de apoyo en las instituciones, compañeros que pierden a su compañero que se sentaba a su lado y que vive un proceso de duelo porque ha habido un vínculo cercano.
pero también la comunidad en general vive esa pérdida. Entonces lo que nosotros hacemos es acompañar, es informar, sobre todo desde la psicoeducación. Tenemos también dentro de la psicoeducación una obra muy bonita que es la obra de Puente Arcoíris para poder hablar sobre el duelo de las mascotas, que es uno de los duelos menos validados, menos observados, pero que claro, desde Funeraria Jaramillo a través de Puente Arcoíris queremos llegar a los niños, a las familias para dar atención a ese dolor que también es doloroso. A continuación de ello, pues ya tenemos estas series de encuentros, de charlas. También nos orientamos al acompañamiento psicológico individual, familiar, sobre todo cuando una persona pierde a un ser querido. Justamente en estos días hacíamos un video y recordaba una paciente que decía: es un dolor profundo en el alma, es un dolor que no tiene ni siquiera alguna explicación o que las palabras lo pueden definir. Es un dolor, tenía otra paciente que decía, es un dolor que arde por dentro, es un dolor sordo porque no sabes en qué parte de ti está, pero está. Y esto me recuerda también a que tenemos un grupo de apoyo que decía que sus integrantes dicen, bueno, el dolor está en todos lados, el dolor está cuando vas a la mesa y no se encuentra tu ser querido en la silla, el dolor está cuando quieres llamarle a contar una buena noticia o tienes un problema y quieres su consejo y no está. El dolor está cuando la familia está reunida y de pronto pues sabes internamente y todos saben que falta uno físicamente. Entonces el acompañamiento individual, familiar, procede de manera muy importante porque hay emociones que de pronto a la persona le cuesta gestionar, le cuesta sobrellevar, que aunque es parte natural y normal del proceso de duelo, no por ello quiere decir que no sea doloroso y que no tenga que ser atendido. Entonces hay, por ejemplo, emociones muy presentes dentro de una pérdida que es natural vivirlas, que es normal vivirlas, pero que hay que atenderlas también. Esa también es la normalidad. Cuando hay enojo, hay ira, hay culpabilidad, sobre todo estas emociones, yo digo que tienen como una mala publicidad. Entonces, si alguien de pronto siente enojo, ira, irritabilidad, culpabilidad, autorreproche, socialmente pueden ser muy juzgados, ¿no? Porque juzgan el vínculo o la relación que pudo tener con su ser querido y se lo guardan y se lo reprimen. ¿Y cómo voy a sentir esto? ¿Y qué hacen también estas personas con ese dolor? Cumplen con la premisa social, ¿no?, de que el tiempo lo cura todo, pero en este caso, en el duelo, no funciona en esa línea. El tiempo es un gran aliado, pero es lo que hace en el tiempo el duelista, lo que le permite afrontar la pérdida. Y no digo enfrentar, porque enfrentar es pelear, ¿no es cierto? Es afrontar, no pelear con el dolor, sino mirarlo al dolor y atenderlo y bajo ello, bajo su propio tiempo, también transitarlo. Y con proyectos también que nosotros tenemos, que son los proyectos en conjunto con la comunidad. Por ejemplo, el día sábado, el último sábado del mes de marzo, en el Día pues, Internacional de la Mujer, nosotros conmemoramos esta fecha reconociendo, claro, la presencia de la mujer en la sociedad, pero también la presencia que muchas mujeres viven a través de sus pérdidas. Tuvimos un encuentro al cual lo denominamos el primer encuentro de familias en duelo, cuyo título es mujeres que inspiran. Entonces, madres que perdieron a sus hijos por un tema de suicidio, madres que perdieron a sus hijos por alguna enfermedad, nietas que perdieron a sus abuelitos y que estos abuelitos figuraban como ese acompañamiento desde la paternidad, desde el conjunto familiar. Encontramos también en este diálogo pues hijas que perdieron a sus madres y también hubo un valiente duelista porque digo también valiente, todos realmente tienen esa fortaleza interna aún con las lágrimas en sus ojos, pero en los hombres es muy difícil que se permitan vivir esta vulnerabilidad.
y los hombres comúnmente viven su dolor en silencio y uno los ve y claro, y dice, bueno, qué fuertes, es que tú eres más fuerte. No, o sea, realmente hay mucha vulnerabilidad, pero un sentido social de que los hombres no deben llorar, no deben sentir, deben ser el pilar del hogar, entonces hace que comúnmente también se reprima. Y este duelista pues decidió darle lugar también y voz a los hombres, en este caso pues hablando de su mamita, pues que aunque son mujeres que físicamente no están, su voz sigue siendo esa luz y esa guía para quienes físicamente continúan también. Entonces bajo esas líneas nuestro compromiso de estar cercanos a la comunidad y saber que esta empresa funeraria Jaramillo tiene un corazón y ese corazón es acompañar a las familias que están en medio de un momento tan doloroso, porque efectivamente es muy doloroso. Así lo es, así que enhorabuena por este acompañamiento tan particular y tan especial y por ese paso tan importante que como institución ustedes vienen dando desde el ámbito empresarial, porque finalmente es mejorar la calidad de servicio, es hacer que un momento tan tenue, tan duro, tan difícil y complicado para la gente sea mucho más llevadero y que de alguna manera también sirva como guía para que pueda darse buenas decisiones. Parece ser que cuando uno atraviesa un momento de dolor es como que hasta las ideas se evaporan, es como que la razón se pierde de alguna manera. Y el lograr reencontrarse, el lograr reestructurarse y nuevamente volver a coger ese rumbo y ese camino especial con la ayuda y la asistencia psicológica que ustedes vienen brindando es maravilloso. Bien por quienes de alguna manera pues han sentido ese apoyo directamente y por trabajarlo con el corazón, como usted lo acaba de decir. Gaby, porque finalmente es eso, ver de alguna manera cómo desde el lugar en el que estemos podamos ayudar, ¿no? Por supuesto, y aquí es la pregunta que ustedes proponen, que creo que también es una manera de llegar a la comunidad, esa responsabilidad que ustedes tienen de hablar de estos temas que de pronto nadie quiere hablar, porque cuesta mucho de pronto conectar con emociones, con recuerdos, con pensamientos, pero gracias por propiciar estos espacios, invitarnos y también llegar a la comunidad bajo este sentido humanístico y proponer esta pregunta, ¿no?, de cómo afrontar la pérdida de un ser querido ante su ausencia, ante su fallecimiento. Y pues ahí podríamos brindar de pronto algunas guías, algunas pautas de acuerdo a cómo vayamos conversando también. Así es, y qué bueno no ver que hay este acompañamiento, porque realmente, como lo mencionabas, es verdad, cuando tú pierdes a un ser querido, quizás antes no se pensaba, y bueno, ¿y qué es después del familiar? ¿Qué va a ser después? ¿Cómo va a afrontar? ¿Cómo va a cargar con todo ello? Porque es un proceso difícil, es un proceso ¿no? que a lo mejor ellos piensan que no van a salir de ese dolor, ¿cómo lo van a soltar? Yo quería preguntarte, Gaby, ¿cómo ustedes acompañan? Es decir, ¿se contactan con la persona ¿no? que ya estuvo inmediatamente, le ofrecen este servicio? ¿O cómo es la relación que tienen con el cliente, no? Bueno, el servicio ya cuando es brindado a la familia se pone a conocimiento de cada uno de ellos que está la unidad de atención al duelo, pero también es un trabajo en conjunto. Nosotros tenemos un grupo de asesoras comerciales que están muy comprometidas, claro, con acompañar a las familias desde el servicio exequial, pero también desde este servicio profundamente social y humano, que es el brindar la atención al duelo. Por ejemplo, recuerdo una asesora que ella mencionaba que claro, que ella cuando va a cumplir con su labor, con su responsabilidad de poder dar a conocer cuáles son los servicios, aunque adquieran o no adquieran el servicio, ella siempre dice, bueno, yo igual les doy a conocer lo de la unidad, porque el servicio está dado tanto para clientes como para no clientes, es decir, que si la persona no es cliente de Funeraria Jaramillo y ha atravesado una pérdida y de pronto ha utilizado algún otro servicio que está muy bien de igual forma, puede de igual manera acceder al servicio gratuito de la unidad.
porque el objetivo es que el dolor no tiene etiqueta, el dolor no tiene nombre institucional, el dolor es dolor y ese dolor tiene que ser atendido. Entonces, en ese sentido, pues también damos esa apertura para que netamente una persona que vive un dolor por la pérdida, independientemente del lugar, porque también atendemos de forma virtual, atendemos en otras ciudades, a veces a migrantes también que no pudieron acompañar a sus seres queridos aquí, que de pronto no son parte de Funeraria Jaramillo, pero deciden poder tomar este servicio gratuito. Entonces yo creo que es un conjunto total. En redes sociales también compartimos información, nuestros blogs, compartimos un programa radial. Entonces lo importante es que la familia todo el tiempo tenga ahí ese lugar seguro, como esa palabra de esperanza que cuando lo decida puede acercarse. O también hemos tenido clientes de que se acercan a las instalaciones de Funeraria Jaramillo, han dicho escuché esto y bueno, ahí les agendan su cita o su sesión. Y bueno, ahora sí regresemos netamente a hablar de cómo superar el duelo, ¿no? Me imagino yo que ustedes ya por la experiencia que tienen han logrado establecer las fases que vienen luego de la pérdida, porque luego del ritual, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se sugiere en este caso para todas las personas que de pronto incluso en este momento están pasando por un duelo? Claro que sí. Bueno, existen diferentes tipos de duelo. Por ejemplo, hay las familias que acompañan las enfermedades de sus seres queridos, enfermedades que de pronto ya no tienen un buen diagnóstico a futuro, que se sabe que el familiar va a fallecer. Hablamos como de un duelo anticipado, ¿no? El reconocer que va a haber una ausencia física. Entonces ahí es muy importante que tengan estos espacios de conexión, de diálogo con su ser querido, que puedan de alguna forma encontrar un momento para exteriorizar el amor, exteriorizar el agradecimiento, compartir historias que en su momento se convierten en el ahora de ese tesoro que guardan en su corazón. Entonces eso es importante reconocer. A partir de ello, pues viene una pérdida, en algunos casos porque hay una enfermedad, en otros casos porque no hay una enfermedad, en algunos casos viene la noticia de un momento al otro. La persona experimenta un estado de impresión profunda, un estado de shock. Entonces, bajo este estado, la persona siente un dolor profundo, pero el dolor se va sintiendo en cuanto van pasando los días. Por eso la gente dice, es que no sé por qué, o sea, pasan los días y siento más dolor y llegan con esa preocupación a la consulta y dicen no sé qué hacer y siento que esto va a terminar muy mal, que nunca volveré a ser el de antes, que les asustan y les dicen me va a dar una depresión o confunden de que el duelo es una depresión. Entonces ahí viene la orientación, ¿no? Es como que les coge demasiado fuerte la sorpresa y como que el primer día dicen, no sé por qué no lloro, no, o sea, piensan que nada ha pasado y conforme los días como que asimilan de una manera más fuerte. Exacto, eso se llama anestesia emocional. El dolor está ahí tan fuerte que se expresa en cada uno de diferentes formas. Hay quienes lloran profundamente, hay quienes gritan a partir del dolor. Yo le digo que es un grito desesperado. Hay lágrimas, no hay lágrimas, hay soledad, hay muchas expresiones que ya vamos a hablar para que de pronto las pueda identificar quienes nos escuchan. Esto es muy natural experimentarlos, pero conforme van pasando los días, sobre todo más o menos dentro del primer mes, casi segundo mes, esta como anestesia emocional se diluye y se siente el dolor en su máxima expresión. Entonces es importante reconocer que en ese estado tan vulnerable en el que se encuentra la persona, es sugerible de que no tome decisiones que puedan marcar un antes y un después en su vida. Por ejemplo, una de ellas es las pertenencias. No sé si les ha pasado, pero socialmente se dice, ¿no?, que cuando fallece un ser querido hay que limpiar, hay que quitar, hay que mover, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Exactamente, que hay que regalar, que hay que esconder. Absolutamente todas estas expresiones son partes comunes que nosotros hemos escuchado. Entonces, ¿qué es importante ahí recordar?
Es importante recordar que al estar en un estado tan vulnerable, la persona tiende o va a tender a tomar decisiones que vienen bajo un impacto emocional. Entonces no van a ser las más sugeribles para su yo dentro de algunos meses. Entonces ahí es importante que dentro de estos primeros 3 meses aún no se apresure por regalar las pertenencias del ser querido, que de pronto sí puede acomodar el lugar, puede limpiar, puede crear rituales religiosos, que eso es el común de nuestra comunidad, pero permítase vivir el dolor de la ausencia conectando también con las pertenencias del ser querido. Ahora, ¿qué es lo que de pronto no sería tan congruente dentro del proceso de duelo? Que ha pasado el año de la pérdida y la habitación sigue igual como la dejó el ser querido y las cosas siguen en el mismo lugar. Entonces esto es como momificar al ser querido, es decir, que inconscientemente siento o pienso que de alguna forma va a volver y dejo sus cosas tal cual. Entonces, esa es una decisión que también es importante que la persona la tome. No es que no la tiene que tomar, no es que siempre deben quedar ahí sus pertenencias, pero el momento más adecuado para poder transitar ya las emociones, la pérdida y la conexión con las pertenencias. Hay otra también situación que ocurre aparte de qué hacer con las pertenencias del ser querido, y son esas decisiones como vender las cosas, cambiarse de casa, cambiarse de ciudad, de país. Entonces es como una medida evitativa de, bueno, salgo de ese lugar o salgo de lo que me recuerda a mi ser querido para no sentir, para no conectar con el recuerdo. Pero lo que realmente estamos haciendo, como decía hace un momento, la palabra es evitando, reprimiendo, pero en su momento la pérdida va a mostrar su rostro y le va a confrontar con cada una de sus emociones. Entonces ahí la sugerencia de que si en verdad hay una decisión importante que tenga que tomar, no la tome en silencio, no la tome en soledad, con las personas más cercanas que puedan estar a su alrededor, las pueda ir dialogando, las pueda ir conversando y paso a paso llegar a una decisión, pero que no venga netamente desde el dolor profundo que implica no confrontar la ausencia. Entonces, esa es una de las primeras sugerencias también dentro del proceso de duelo. Otra de ellas es que si hay niños en casa, por ejemplo, les permitan participar de los rituales funerarios, el asistir a las salas de velaciones, el asistir al homenaje de vida, que es lo que tenemos en funeraria, que es participar de todo este espacio en donde se valida el duelo también del niño. Es decir, que hay un común que menciona, ¿no?, que es que los niños, ellos saben llevar de mejor manera el duelo que los adultos. Esas es las frases. O no, ellos como están chiquitos ni sienten, ellos ellos no se dan cuenta también. No se dan cuenta, no se dan lo está jugando, él está bien. Pero los niños viven su duelo de una forma muy diferente. Pero cuando ha habido vínculo, cuando ha habido cercanía, cuando es el abuelito que ha fallecido y el abuelito le llevaba siempre al curso de la tarde, o es el abuelito que siempre le escuchaba, le acompañaba, o es la abuelita que siempre le cuidaba mientras los papitos trabajaban, o es que el papá falleció, la mamá falleció, o un familiar. Es importante saber que si ha habido vínculo, hay un proceso de duelo, y si es que hay duelo, hay dolor, y el dolor no se expresa de manera similar, y ahí es el trabajo del profesional de poder mirar en conjunto el dolor, en este caso también del niño, y acompañar también ese dolor. Entonces vamos viendo de que validar y que participen los niños también de estos rituales funerarios apoya en su proceso de duelo, porque se está validando que ellos también están teniendo su pérdida. No sé si han notado, había una vez que me detenía a observar en una sala de velación. Es parte del proceso que uno como profesional también tiene que ser para seguir comprendiendo la dinámica del ser humano. Y veía cuando uno va a dar las condolencias a una persona, normalmente se dirige al adulto. Normalmente es al adulto,
pero pocas veces nos dirigimos al niño que también perdió a su familiar. Claro. Entonces, el mismo hecho de incluso de acercarnos, el incluso bajarnos, colocarnos a la misma distancia del niño, el saber que estamos presentes y que de pronto no es que necesitamos darle un abrazo o de pronto infringir con su espacio personal, pero el llegar con una palabra que no sea una palabra repetida, eso es importante que recordemos. ¿Cuáles son las palabras repetidas? Todo va a estar bien, tienes que ser fuerte, confía en Dios, ahora tú eres el varoncito de la casa, ahora, ¿sí? Entonces evitar estas frases como confía en el tiempo, tienes que ser fuerte por tus hermanitos, o en los adultos tienes que ser fuerte por tus hijos. Evitar estas frases para de pronto usar una frase como estoy aquí contigo. O te acompaño. Te acompaño. Porque incluso en ese momento decir entiendo lo que estás sintiendo, no lo entiende porque no he escuchado qué es lo que ha ocurrido en la persona. Entonces estoy aquí, te acompaño, no estás solo, ¿sí? Es una forma respetuosa también de acompañar. Entonces vamos viendo que el duelo no solo es personal, claro, es una experiencia individual, pero también que la acompaña un entorno, que ayuda a un proceso de duelo cuando su red de apoyo acompaña de manera empática también. Entonces, es como que haciendo una línea de tiempo, ¿no?, de cómo sería el proceso, también estar en la sala de velación. Termina este ritual funerario y qué es lo que hace la familia, optar por rituales religiosos, por ejemplo, dentro del ritual católico que hacen la novena, dentro de los otros rituales de otras religiones, conmemoran la ausencia desde otros espacios de oración. De pronto hay personas que no tienen ninguna creencia y no está mal, de igual forma conectan a través de la naturaleza con sus seres queridos, pero lo importante es que haya un espacio saliendo del ritual funerario, que haya un espacio en donde la familia reciba ese acompañamiento, donde reciba esa contención y ese apoyo. Pero claro, ¿qué pasa ya cuando acaban esos 8 días? ¿Qué pasa cuando de pronto ya los familiares ya no están en la ciudad y se vuelven a sus lugares, donde los amigos continúan con su rutina? ¿Qué pasa cuando de pronto esa familia, ese núcleo queda y ya empieza a sentir esa ausencia? Ya empieza a sentir que de pronto el familiar era el encargado de ir a apagar la luz y ahora ¿quién va a apagar la luz? Ya nos cortaron la luz. Nos cortaron la luz, te cortan la luz y ahí viene la presencia desafiante del dolor porque es el reconocimiento de la ausencia. Entonces, claro, uno también de las sugerencias en ese proceso, que siempre lo reiteramos, es que no se permita vivir el dolor en soledad, sino acompañados con un profesional, en este caso pues nosotros con la unidad. Pero si está costando tomar esa decisión, porque puede costar ir a un profesional de la salud mental también, mientras tanto permítase sentir el dolor. ¿Qué es permitirse sentir el dolor? No pelear con el dolor. ¿Qué es pelear con el dolor? De querer aceptar, no es que tengo que ser fuerte, tengo que aceptar que ya físicamente no está. Entonces, imagínese 40, 30, 20, 10, 5, 3, 2 años de una vida compartida y al mes de la pérdida obligarse a aceptar la ausencia física. Eso es dolorosísimo, porque es como cuando alguien se cae y cuando se cae y se ha lastimado, uno le dice ya, levántate, no llores, límpiate, no ha pasado nada. Entonces es como que uno adulto también se trata de esa forma, sientes como una caída emocional, pero que no la ves a la herida, solo ya, no pasó nada, pero sí pasó algo importante, sí está pasando algo importante. Entonces permitirse sentir es permitirse llorar, es permitirse recordar, es permitirse sentir cada una de las expresiones de amor ante el ser querido, porque si ahora mismo el dolor está presente, este dolor es la expresión del amor. Claro, se va a transformar en su momento, pero ahora mismo eso es lo que se procede.
Entonces, para ello, el poder asistir al Camposanto, el poder en casa tener un altar conmemorativo, nosotros le llamamos el altar de vida, en donde esté la foto de su ser querido, no cualquier foto, sino una foto representativa, colocar algunas pertenencias que sean el característico del ser amado, colocar una velita, colocar una flor, asistir a este altar de vida, y no colocarlo en una habitación, sino colocarlo en un lugar común de la familia. El poderse acercar a ese espacio es confrontar con una ausencia física. Es como que nuestro cerebro paso a paso va procesando que hay esa ausencia física, y con ello pues se va apaleando esta sensación de parece que ya va a venir, parece que ya me va a llamar, parece que ya le voy a ver. Sí, pero no funciona el no, ya no voy a pensar, ya no voy a sentir, o me voy a decir, no, es que ya está muerto, no puedo hacer nada. Eso es realmente muy doloroso. Entonces, el hacerlo paso a paso, como por ejemplo estos altares conmemorativos, el acercarse, ver la foto, abrazarla, llorarla, desahogarla, eso es importante dentro del proceso. Pero claro, sin olvidar las medidas también de autocuidado. Pongo un ejemplo. Usted coloca en casa un altar conmemorativo, tiene un día terrible, va al lugar, llora, le dice que le extraña, que necesita sus consejos, toma su foto, le prende una velita y llora y llora y llora. ¿Cuál es lo más Son común? riesgos, ¿no? Innecesarios. Bueno, realmente no es algo malo en ese momento que lo haga. ¿Qué es lo que sucede después? Es como que está bien que tenga un espacio de desahogo, está bien que le abrace la foto, está bien que viva la ausencia cuando la pérdida es reciente, ojo, pero ¿qué pasa después cuando deja la foto en su lugar, cuando de pronto va a continuar y conectar con la presencia del mundo? Pues ¿qué hace? No, ya, voy a hacer otra cosa, voy a disipar, y deja así ese dolor solito. Entonces ahí es importante que si hay dolor, si hay momentos de desahogo, si hay momentos de expresión, si hay momentos de conexión con el recuerdo, vivirlos, experimentarlos, pero luego de ese momento también regularse. Por ejemplo, hay quienes lo hacen a través de la oración. Hay una frase muy bonita que dice que la oración es la meditación del creyente. Hay quienes no quieren hacerlo a través de la oración y lo hacen a través de una meditación. Hay quienes lo hacen a través de los ejercicios de respiración. Hay quienes lo hacen a través de un espacio de descanso para poder conectar nuevamente con ese estado de paz y de tranquilidad en su cuerpo. Entonces, antes de continuar a la vida, permitirse unos minutos para poder reintegrarse a su presente, a su ser, estabilizando su cuerpo y su mente, y ahí sí continuar. Entonces, estos espacios, cuando la pérdida es reciente, es natural que suceda, pero socialmente nosotros estamos construidos al evitar. No sientas, no veas la foto, no le hables, no. ¿Sí? ¿Qué pasa? Claro, cuando la pérdida ya no es reciente y ya ha pasado pues de pronto 6 meses, ha pasado 1 año, y estas emociones siguen presentes, estos sentimientos, estas expresiones de la pérdida, pues ahí sí es muy importante la urgencia de acudir a un profesional. ¿Por qué? Porque está costando gestionar esas emociones que, aunque son propias de un proceso de duelo, no está teniendo las herramientas. ¿Para qué? Para poderlas afrontar y continuar también con su vida, sabiendo que aunque hay una ausencia física, también hay una presencia emocional. Bueno, nosotros realmente nos quedamos maravillados de entender todas estas dinámicas y estos que son procesos que el tiempo va a ayudar significativamente, y desde luego siempre el tratar de llevar la razón por delante para poder entender que sí es normal que te duela, que sí es normal el sufrimiento y es normal, pero que no se puede llevar por periodos extensos, porque entonces tú no puedes vivir tu propia vida. Entonces es importantísimo que sí, de alguna manera, pues estos espacios de dolor se han prolongado, se han extendido por demasiados meses o años, sí buscar la ayuda psicológica necesaria para poder ir avanzando y disfrutando de la vida, que finalmente es eso, ¿no? Estamos vivos, en algún momento nos tocará también llegar a esa fase, a ese momento, pero mientras tanto el entender
que sí, en definitiva, debemos seguir brillando con nuestra propia luz natural y seguir avanzando en la vida. Así que queremos agradecerle muchísimo por este espacio que nos está brindando. Así es, Gabriel. Y también que nos cuente cómo están en redes sociales, en dónde se encuentran ubicados y números de contacto. Y bueno, chicos, es momento también que si ustedes se sienten en desesperación o que no pueden superar ese duelo por el que están pasando y saben que necesitan ayuda, pues ya sabemos que tenemos este servicio en Funeraria Jaramillo. Nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestra página de Facebook, Funeraria Jaramillo. También la unidad de atención al duelo tiene su página en Facebook e Instagram, unidad de atención al duelo, y claro, si colocan de Funeraria Jaramillo, pues de pronto les va a aparecer enseguida. Tenemos en nuestras redes sociales blogs, por ejemplo, ahora mismo la semana pasada sacamos un blog, una guía para poder abordar la noticia de un fallecimiento, entonces cómo comunicar a los niños, a los adultos que ha fallecido un familiar. Tenemos también los días miércoles nuestro programa radial. Estamos comunicando las actividades que comúnmente nosotros tenemos y pues lo que hace un momento mencionaba pues es que la mejor forma de conmemorar a nuestros seres queridos es continuando con la vida, es viviendo, es conectando con este mundo, sabiendo que su legado deja una luz muy brillante en nuestro camino que nos permite avanzar, porque son sus frases, son sus consejos, son sus accionares que son ejemplo para poder continuar con la vida. Pero cuando esta vida está costando, cuando esta vida de pronto está pesando, es importante reconocer que no está mal recibir un acompañamiento, un apoyo, una ayuda, en este caso desde una línea profesional. Así que estamos siempre a las órdenes para ustedes. Muchísimas gracias, agradecemos a todos ustedes también, estimada Gaby, espero que haya una segunda oportunidad y una tercera para seguir hablando de temas que están asociados a esta parte natural de la vida. Y a ustedes, amigos, a seguir enganchadísimos con nosotros porque tenemos más programación y más invitados más adelante. Así es, nos vamos, chicos, a la pausa y ya volvemos. No te desconectes, quédate con nosotros. Enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.